La clase pasada hablamos un poquito de Judas. La clase pasada hablamos un poquito de Judas y esta semana hubo cosas como que eh, estuve pensando y estudiando un poquito más porque no era lo que había preparado la vez pasada, pero eh, quiero corregir un par de cositas que dije como antes de seguir con el ritmo de lo que estábamos antes. Eh, el primero es qué pasó con el campo realmente entre cómo se armoniza Mateo con, con Hechos. Eh, en Hechos 1.18 dice, este pues con el precio de su terrible infama adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Mateo nos dice que eh, aquí está. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas a nosotros. ¿Qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de discutirlo con ellas, compraron el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso ese campo se llamaba campo de sangre hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, eh, los términos acá en griego eh, creo que están bien traducidos al español. Uno literalmente significa comprar, ¿no? Pagar algo para obtener otra cosa. Y ese es el que encontramos en Mateo 27. Entonces, lo que sucede en este evento de la traición de Judas es que él vuelve por remordimiento y le entrega la plata a los judíos de vuelta. Dice, yo no quiero esto, yo no quiero no quiero participar en la culpa de esto. La clase pasada hablamos porque eso no es arrepentimiento, pero entonces los hechos son, Judas eh, devuelve la plata, va y se ahorca y ellos, con el dinero de Judas, compran ese mismo campo. Es decir, aunque el campo lo compran los judíos, lo hacen con el dinero de Judas, por eso se le atribuye la posesión a Judas, porque ellos mismos no aceptaron el dinero. Es decir, el dinero seguía siendo de Judas, aunque lo utilizaron los líderes judíos. Ellos no aceptaron eso, dijeron, eso no podemos volver a ponerlo acá, tenemos que hacer algo con eso. Judas va y se abarca en un campo y ellos dicen, perfecto, nos sirve, compremos ese campo y ese campo va a ser de Judas y va a ser llamado campo de sangre. Y así es como armonizamos Mateo 27 con eh, Hechos 1. Esa es la armonización más correcta. Eh, realmente sí quería disculparme porque no lo he estudiado mucho más a detalle, pero ahora sí, entonces empezando por ahí. Así empezamos hoy. También otro detallito de Judas. La vez pasada vimos el capítulo 26 de Mateo, ¿no? Cuando María es bañada con perfume y él mueve a los discípulos para que decir, no, pobrecito, este dinero podría haber sido usado para darse a los pobres, mueve a todos los discípulos. Pero en el versículo 14 al 16 encontramos claramente, creo yo, la diferencia más tácita entre Judas y Pedro. Dice, entonces uno de los 12 llamado Judas Iscariotes fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregar a Jesús. Entonces, no solo tenemos un paralelo entre Judas y Pedro de dos traidores muy descarados, como hablamos la vez pasada, pero a diferencia de Pedro, que juró con su vida que no iba a traicionar a Jesús, aunque lo hizo. Judas desde incluso antes de la última cena
ya había planeado traicionar a Jesús. Su traición fue premeditada. Su traición no fue espontánea, no fue que estaba comprando provisiones para la cena de Pascua y de la nada dijo, uy, me encontré con los judíos y ellos lo amenazaron a cuchillo y le dijo, o nos lo entregas o te matamos. Y él dijo, no, pero entonces denme algo a cambio y yo no quiero entregarlos sin precio. Él fue a buscarlos. Él ya quería fuera y la forma de él como ladrón que era qué ganancia le puedo sacar, no quiero estar más en este grupo. Eh, Obviamente ha visto y ha escuchado a Jesús como sus discípulos más cercanos, que son los 12, y no le sirve. Fue una época para él de ganancias, de poder robar aquí y allá lo que podía, pero ya esto se ve mucho más complicado, ya Jesús es una figura muy controversial, ya Jesús básicamente está dado por muerto. La gente sabe el chisme de que lo quieren matar. En Juan 7 tenemos eso, en Juan 5 tenemos eso. Jesús mismo proclama constantemente que va a morir, lo que simplemente motiva a Judas a decir me voy, pero no me voy sin ganar algo. Y creo que de ahí es donde viene la culpa y el remordimiento, ¿no? No simplemente se fue, sino que al participar de todo lo que sucedió con los judíos, él es como partícipe, ¿no? Es como cómplice, y ahí es donde viene la culpa, ¿no? Entonces, solo para aclarar eso, antes de empezar la clase de hoy, me disculpo porque sí no dije cosas muy correctas la otra vez, eh, pero acá ya queda armonizado Hechos 1 con Mateo 27, un poquito más de las intenciones de Judas, más de la Biblia. Y ahora sí seguimos con lo que estábamos viendo la clase pasada, y es lo que les empecé a comentar, ¿no? Y es tipología. Entonces voy a hacer como un pequeño repaso de qué es tipología y luego vamos a estudiar ambos salmos que aparecen ahí, cómo podemos interpretarlos tipológicamente, porque si vamos, o si ya fueron tanto al Salmo 69 como al 109, no parece ser que yo pueda decir, uy, no, eso literalmente podía yo entenderlo como que iban a reemplazar a uno de los discípulos de Jesús, porque no tiene nada que ver con discípulos, ninguno de esos dos salmos, no tiene nada que ver con 12, no tiene nada que ver con reemplazo. Eh, entonces vamos a ver cómo tipológicamente podemos entender estos dos pasajes. Pero entonces, como es la clase pasada, entonces tipología empieza con un tipo o arquetipo que es una persona, una institución. En una institución entran, por ejemplo, lo que es el matrimonio, lo que es el culto levítico sacerdotal y eventos. Eventos son eventos como el Éxodo. En la escritura, y yo creo, como les dije la otra vez, en la intención de los autores, ellos ven desde el Pentateuco, creo que Moisés es muy claro en su intención. A lo largo de todo el Pentateuco vamos a ver palabras exactamente formuladas de la misma forma, eh, que buscan que en nuestra mente relacionemos eso con lo que venía anteriormente, y eso lo que empieza a formar son patrones. Entonces los tipos forman patrones. Y esos patrones, podríamos llamarlos, son sombras de una realidad última. Y acá es donde finalmente llegamos al antitipo, que es su cumplimiento final, y acá es donde encontramos a Jesús. Entonces un ejemplo muy claro que les puedo dar, y creo que ilustra mucho esto y está mucho en el Antiguo Testamento, es Adán, ¿no? Adán es una persona histórica, un ser humano individual, un individuo que existió realmente, pero después de él
tenemos diferentes personas que cumplen un rol muy similar al de él y que Moisés quiere que entendamos son como nuevos, entre comillas, nuevos Adanes. Entonces tenemos a Noé, tenemos a Abraham, y luego después de mucho tiempo tenemos a David, y finalmente cuando llegamos al antitipo llegamos a Jesús, ¿no? Entonces Pablo va a decir, por ejemplo, por un hombre llegó el pecado al mundo, más por un hombre llegó la gracia y la salvación para todos. Entonces hay un primer Adán y un Adán postrer. Y ese es Jesús, ¿no? Entonces toda la historia redentora es como Adán es un tipo de lo que va a ser su antitipo, es decir, el cumplimiento de lo que él debía hacer en el primer lugar, y como todos estos patrones nos van dando más detalles o nos van revelando más el carácter o la realidad de este antitipo. En el caso de David nos muestra la figura real, en el caso de Abraham nos muestra una relación pactal con Dios, en el caso de Adán nos muestra lo que es creación y nueva creación, un hombre hecho a la imagen de Dios. Jesús es la imagen perfecta del Dios invisible. Todo eso es como promesa y cumplimiento tipo de antitipo, y todos estos patrones los vamos a encontrar a lo largo de la Biblia. Así entendían los autores del Nuevo Testamento mucho el Antiguo Testamento. O sea, hay cosas que podemos decir son más profecías literales, pero en su mayoría el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es tipológico. Es decir, vamos a coger tipos, esos tipos se van a volver patrones y esos patrones nos van a revelar algo de Jesús. Llegando a esa historia, siguiendo ese hilo, llegamos al Salmo 69 y al Salmo 109. El Salmo 69, ambos escritos por David, es un salmo de lamento pidiendo liberación, ¿no? El Salmo 109 es un salmo imprecatorio pidiendo venganza. En ambos vemos a David hablando de sí mismo como persona. Sí, yo estoy pasando por esto, yo quiero que me libres de mis enemigos, yo me quiero que me libres de esta angustia, esto no me parece justo, y en el otro es, véngate, aplasta a tus enemigos, etcétera, etcétera. La pregunta es cómo David puede ser David y puede no ser David al mismo tiempo. Porque los apóstoles nos dicen, versículo 19, Pedro dice, esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Eh, versículo 16, esto es para que se cumpla la escritura que escribió por David por el Espíritu Santo acerca de Judas, ¿no? Entonces nos dice, esto lo predijo acerca de Judas. ¿Y cómo lo predijo? Porque todo esto sucedió, pues el libro de Salmos está escrito, ¿no? Entonces, la conclusión de todo esto, en los Salmos está esto, y esto nos quiere decir que desde antes esto ya estaba predicho. Y ahora sí pasamos de nuevo al Salmo 69. No lo vamos a leer todo, la vez pasada lo leímos todo, pero básicamente tenemos a David, está siendo perseguido y está angustiado. Y él dice, Salmo 69, este es 69, 25 creo que es. Sí, 69, 25. Dice, desde el 22 leamos, que la mesa delante de ellos se convierta en lazo y cuando estén en paz se vuelvan trampa. Núlense sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Derrama sobre ellos tu indignación y que el ardor de tu ira los alcance. Sea desolado su campamento y nadie habite en sus tiendas, porque han perseguido al que tú ya has herido y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado. Añade iniquidad a su iniquidad y que no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Pero yo soy afligido y adolorido, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto.
con cántico alabaré al nombre de Dios, y con acción de gracias lo exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey, ¿no? Entonces, David en su angustia está siendo perseguido. Y él dice, él ve esta persecución parte como obra de Dios en su vida, ¿no? Él nunca separa su sufrimiento de Dios. Esto es constante en todos los libros de sabiduría, tanto Proverbios como Job, como Eclesiastés y como los Salmos. Pero él aún así le pide rescate, ¿no? Acércate a mi alma y redímela. Por causa de mis enemigos, rescátame. Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de ti. Entonces, David está pasando por este momento de persecución y entonces se lamenta, pero confía en Dios. Y al mismo tiempo pide justicia, eh, cosa que mucha gente en los salmos se salta o no entiende, y es por qué alguien pediría que Dios aplaste a sus enemigos o acabe a sus enemigos, y es porque Dios es justo. ¿Sí? David es el rey, David es el ungido de Dios, pongámoslo así. Todo el que sea enemigo del ungido de Dios, el ungido del rey divino del Mesías, porque David es un Mesías, no el Mesías último, pero todos los reyes eran ungidos con aceite. Eso era como la señal que los hacía reyes y simbólicamente también sacerdotes. Entonces, él es el ungido y también es el tipo del Mesías, ¿no? Porque Mesías es simplemente ungido. Entonces, él es al mismo tiempo él, pero él al mismo tiempo es un tipo de sí mismo. Entonces, escribe esto históricamente, está pasando por una persecución, no sabemos exactamente cuál. Hay salmos que tienen su superescrito que nos dicen cuál, ¿no? A veces fue cuando lo perseguía a Saúl, a veces fue cuando cometió pecado con Betsabé. Todo eso está antes del primer versículo, eso es parte del texto original en el hebreo. No es un título que le añadimos para decir este es de David porque creemos que es de David. Eso estaba ahí y está ahí desde que conocemos, desde que tenemos manuscritos como los rollos del más muerto, todo eso está ahí. Eh, entonces, ir contra el ungido de Dios es ir contra su enemigo, ¿no? Y creo que es ir contra Dios mismo. Y creo que un salmo que ilustra esto muy bien es el Salmo. Espera un momento. Aquí. Listo. Entonces, Salmos dice: ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor. Y esto es en el hebreo Yahweh, en la Reina Valera de decir Jehová. Y contra su ungido diciendo: rompamos sus cadenas y echemos sus cuerdas, ¿no? Pero entonces estar contra Jehová es estar contra su ungido, ¿sí? Su ungido es un representante de él. Cuando Dios unge a alguien como rey, especialmente un ungido en un sentido tipológico profético, siendo el Mesías último su mismo hijo. Eh, y acá está también, ¿no? ¿Qué me dijo? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Todo esto simplemente este es un salmo muy, muy mesiánico. Pero entonces ir contra el ungido de Dios es ir contra Dios mismo. Entonces, así como David entiende su sufrimiento y su lamento y nos sirve para nosotros identificarnos en momentos de dolor, ¿no? Muchas veces cuando pasamos por momentos malos hay gente que puede ser más tropiezo que ayuda. Creo que los salmos son como muy cercanos a la experiencia humana en ese sentido. David también nos dice, y creo yo era la intención de él, que así como él es perseguido, el tipo de él que es Jesús, y acá podemos poner a Jesús como el Mesías último,
va a pasar por estos mismos momentos. Y los autores del Nuevo Testamento entienden mucho eso, ¿no? Porque si leemos un poquito más arriba, va a decir, el celo de tu casa me consumió, ¿no? Eh, pues, versículo 9. Porque el celo de tu casa me ha consumido y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. Entonces, eso lo hemos leído ya en los evangelios, ¿no? Cuando Jesús va al templo y ve que se ha vuelto no solo un lugar donde se vende, porque no es necesariamente eso, sino un lugar donde se impide la oración a Dios, especialmente a los gentiles. Eh, Voltea por todos lados. Alguna gente cree que dos, uno al principio de su ministerio, siguiendo Juan 2 como el principio de su ministerio y otra al final de su ministerio, cuando ya entra a Jerusalén con la entrada triunfal. Otros creen que fue solo una vez y Juan no está siendo cronológico. Yo creo que fueron dos. Pero cuando los apóstoles escriben estos hechos, piensan en este pasaje, ¿no? El celo de tu casa me consumió. Y acá no nos dice que el celo de la casa consumiría a un Mesías futuro o algo así. Es David estaba hablando por su propia experiencia. En medio de todo eso, el celo del templo, el celo de la presencia de Dios, el celo de la casa de Dios lo consumía. Y recuerden, David no construyó el templo. David no, eh, no cumplió el deseo de su corazón. Finalmente quiere hacerle un templo a Dios. En algunas partes, sus intenciones, por más de que eran buenas, estaban basadas en un conocimiento incorrecto de la cultura en la que él vivía. Pero ¿qué le dice él? Tú no me vas a construir casa, yo te voy a construir una casa, ¿no? Entonces, esta casa real, que es la casa de David, es eventualmente donde va a venir un rey eterno. Entonces, todo esto está muy relacionado. Pero entonces nos dicen, podemos interpretar el sufrimiento y la agonía de David tipológicamente con Jesús. Entonces, todo lo que se dice de David de él mismo lo podemos decir de Jesús. Entonces, este sufrimiento, este celo, este abandonamiento, esta burla es parte de sus enemigos. Eh, Todo eso no representa solo a David histórico, sino representa tipológicamente a Jesús. Entonces, mucho de este salmo se va a citar específicamente para Jesús y entendido así queda mucho más claro. Entonces, tipológicamente puede entender. David es un tipo de Jesús. Jesús es el antitipo de David como rey Mesías. Este rey mesiánico, esta figura del ungido de Dios. Pero esto no resuelve el problema de cómo este salmo, ya miraremos el otro, se sirve para decir que esto estaba prediciendo a Judas, su muerte y su reemplazo. Porque hasta ahora todo tipológicamente queda un poco claro, ¿no? Y es, listo, podemos relacionar a David con Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo relacionamos a Jesús con Judas? Y aquí es donde hablaba un poco de este patrón de el reino de Dios y del reino de la serpiente, ¿no? Y esto lo hablamos en el curso de teología bíblica, pero eh, es importante también entenderlo, ¿no? Entonces, la serpiente, que más adelante vamos a conocer más en su naturaleza, ¿no? Como este príncipe de las tinieblas, como este ángel de luz, pero que en su corazón es pura maldad, como podemos decir acá, el arquetipo de rebeldía y de enemigo de Dios. No, si hay un enemigo de Dios por excelencia es el diablo. Si hay un
reino de la serpiente, que está representado por la simiente de la serpiente, que eso va de Abel a Set, a Abraham y toda la historia redentora. Entonces se forman dos reinos. Uno es este reino de los justos, podríamos decirlo así, y este es el reino de los rebeldes. Y ambos están en paralelo a lo largo de la historia. Sí, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, no se puede quemar o intentar sacar la cizaña hasta que no florece, hasta que no ha madurado, porque entonces se puede tirar trigo y Dios no va a tirar el trigo con la cizaña, va a esperar a que maduren, a que se vean las diferencias y va a separar la cizaña del trigo y la cizaña va a ser quemada mientras el trigo va a ser almacenado en el madero. Entonces tenemos dos reinos, la humanidad se divide en dos que son enemigos cósmicos y acá en Génesis se le llama a esto la enemistad cósmica. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y esto cumple en la cruz su punto final, ¿no? Ella te va a herir, Jesús es sacrificado, pero tú la vas a derrotar. Jesús triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el que tenía el control de este mundo y ahora tiene las muertes tiene las llaves del Hades. ¿No? Resucita, prueba a ser el Hijo de Dios exaltado, vence a la serpiente. Esta promesa de Génesis, que se demoró muchos miles de años en cumplirse, llega a su cumplimiento, pero entonces también tenemos un patrón constante de enemistad. Y ahí es donde podemos empezar a relacionar a Judas con la línea de la serpiente. Porque Judas, a pesar de que andaba con ellos, y a pesar de que comía con ellos y dormía con ellos y compartía con ellos, él no era uno de ellos. Lo vimos la clase pasada, era un ladrón, tenía intenciones completamente incorrectas, buscaba siempre alborotar las cosas para su propio beneficio y finalmente, cuando ya se iba a salir, dijo, yo me salgo, pero me salgo con premio, yo no voy a salirme de aquí por nada. Entonces, si Jesús es el antitipo de David como sufrimiento, y David es un arquetipo del ungido de Dios, que es este hombre que Dios va a hacer su hijo, ¿no? Esta casa que Dios va a fundar a David, que es una casa eterna donde él va a llamar al rey su propio hijo, que esto tiene su cumplimiento tipológico también en Génesis. Eh, él lo va a llamar su propio hijo y va a representar completamente el carácter y la perfección de Dios, ¿no? Y Jesús lo es, Jesús es la imagen completa del Dios invisible. Eh, todo lo que yo sé Jesús es la revelación completa, perfecta y absoluta de Dios a la humanidad. Ese es Jesús. Sus enemigos son este patrón que sigue a la serpiente y por eso se dice que cuando Judas fue a traicionar a Jesús, Satanás mismo entró en él, ¿no? Este mismo espíritu que simboliza la rebeldía y la enemistad completa para Dios, eso es lo que Judas representaba. Y en este salmo representa a los enemigos de David. Los enemigos del ungido son el reino de los hombres, son el reino de la serpiente. Los enemigos del reino de Dios y de su rey son este patrón cósmico de rebeldía total y absoluta contra Dios. Y ahí es donde podemos empezar a relacionar a Judas predicho en esto, porque si bien la experiencia y el sufrimiento y el celo por la casa de Dios son patrones tipológicos de Jesús y su experiencia como este ungido de Dios, también sus enemigos son un patrón constante, ¿sí? Y Judas lo es en un caso muy único, porque él era parte del grupo que la vez pasada les dije, ¿no? Él era parte del grupo de los 12. Él no era enemigo como los judíos fariseos o los escribas o los saduceos o los herodianos o toda gente que odiara a Jesús. ¿Cuál era la gran diferencia entre Judas y ellos? Que Judas parecía un aliado y estaba infiltrado en el grupo cercano de Jesús, pero era su enemigo. Él estaba en medio de ellos, pero él no era de ellos.
Y él lo único que quería era ganancia. Él vendió al Hijo del Hombre. Él vendió al Hijo del Hombre por 30 monedas de plata. Él vendió al Salvador del mundo, al Mesías. Aparte que había visto toda la gloria de Dios reflejada por 3 años enteros en el ministerio de Jesús. Su mente estaba tan metida en este mundo y tan metida en el dinero que para él fueron más valiosos 30 monedas de plata que Jesús. Esa es la realidad de Judas. Entonces, luego vamos al Salmo 69 y entonces analizamos. Nos dice, derrama sobre ellos tu indignación y que el ardor de tu ira los alcance. Sea desolado su campamento y nadie habite en sus tiendas. Porque han perseguido al que ya tú has herido y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado, ¿no? Entonces, acá vemos la obra del siervo sufriente de Dios, ¿no? Dios mismo ya lo herió, Dios mismo ya lo ha traspasado y acá podemos ver eh, muy tipológicamente esta realidad del siervo sufriente, ¿no? Jesús no solo eh, sufre en la cruz, sino él viene a sufrir, él es herido por Dios. Finalmente, eh, el sufrimiento último, vicario y sustitutorio de Jesús en la cruz fue, por lo que él vino al mundo, fue la obra que el Padre le dio para hacer. Pero entonces, en medio de esto tenemos un campamento, podemos ponerlo así, ¿no? Un campamento, y en ese campamento estaban Jesús y sus 12 apóstoles. Y aunque Judas está muerto, y aunque Judas ya no es parte del grupo porque está muerto, la gente lo va a seguir identificando con el campamento de Jesús. ¿Por qué? Porque sigue siendo parte de la memoria. Esto acaba de pasar hace 40 días, hace 50 días. Eso es algo muy reciente. Esto alborotó el mundo. Sí, o sea, esto no fue un evento que pasó y la gente no sabía. Esto fue un evento que alborotó el mundo. Y la gente recuerda quién eran sus 12 discípulos. Entonces, Pedro, entendiendo ahora la Biblia como Jesús como su centro y entendiendo esta interpretación tipológica de la Biblia, dice, en este campamento de Jesús, y podemos decirlo de una forma, en esta nueva era y en este nuevo pacto donde ahora tenemos esta nueva misión de traer el reino de Israel no como por la fuerza, no por armas, sino siendo testigos, que eso fue lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Así traemos el reino de Dios a la tierra, siendo testigos, empoderados por el Espíritu Santo, finalmente, ¿no? Entonces acá estamos esperando la realidad del Espíritu Santo, acá todavía no ha venido el Espíritu Santo, pero ellos entienden que hay algo nuevo. Sí, las cosas no van a ser como antes, las cosas no van a ser como en el antiguo pacto, que Jesús va a estar ahí como un rey y vamos a empezar a matar a todos los romanos y vamos a empezar a traer el reino de Dios a la fuerza, sino ahora lo importante es ser testigos. Y vamos a ver mucho este tema de ser testigos a lo largo de este libro de forma muy específica en el sentido legal, porque vamos a estar ante cortes judías, finalmente ante la corte del César mismo. Por eso no es accidente que Lucas haya utilizado el término testigos ni que Jesús lo haya utilizado porque ese era el propósito. Lo veremos un poquito, pues lo veremos ya en unos capítulos. Pero entonces así se trae esto. Y aunque en Israel, podemos decir el antiguo Israel, había gente que era parte del verdadero Israel y esto se le llama en teología el Israel invisible y el Israel visible. No, este campamento, este pueblo de Dios, no todo el que era ciudadano de Israel era una persona que tenía fe real en Dios. No,
ser hijo de dos personas, de un padre y madre israelitas y ser circuncidado me hacía automáticamente miembro de la comunidad del pacto. ¿Sí? Ahora tenemos esta nueva realidad de la iglesia y ya hablamos un poco de discontinuidad y de continuidad y de cómo es la iglesia, de cómo es Israel. Y aunque también podemos decir hay una iglesia y un Israel visible e invisible, en el sentido de que no toda la persona que va a una iglesia, por ir a una iglesia o por hacerse miembro de una iglesia, realmente podemos saber qué hay en su corazón y podemos decir, son parte de la iglesia invisible, es decir, de la iglesia verdadera, de las personas realmente regeneradas por el Espíritu Santo. Sí tenemos un aspecto de discontinuidad, ¿no? Y acá hablamos de Cristo como el verdadero Israel, en que Cristo es la manifestación invisible la manifestación visible del Dios invisible. Y aunque esta realidad pase en ambos, acá no había el Espíritu Santo, no, no habitando personas, el Espíritu Santo inspiraba a personas y estaba sobre personas, ese es el lenguaje que se utiliza en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo estaba sobre personas, nadie era bautizado en el Espíritu Santo, va a haber algo nuevo. Y parte de ese algo nuevo es que no se van a identificar rebeldes con este nuevo pueblo de Dios. ¿Sí? Si algo que va a caracterizar a este pueblo de Dios va a ser la obediencia. Si algo caracterizó al pueblo de Israel a lo largo de la historia redentora fue rebeldía. No pasó un día después de que salieron de Egipto y ya se estaban quejando. No pasó que ya estaban en el frente del Mar Rojo y ya se estaban quejando. Cruzaron el Mar Rojo y ya se estaban quejando. Eh, Llegaron al monte Sinaí y ya se estaban quejando. Moisés no volvió, hicieron un ídolo. Llegaron a la tierra prometida y dijeron, no, nos trajeron para morir y fueron juzgados y ninguno de ellos entró. Anduvieron 40 años en el desierto hasta que la primera generación murió y la segunda generación que vio todo eso fue obediente, obviamente. Eh, pero o sea, el patrón de rebeldía en Israel es tan constante que eso es lo que causa su exilio. Para ser miembros de la iglesia hay que ser parte espiritual de esta familia celestial, ¿no? Ya no, ya no es simplemente una etnia en específico, aunque Pedro todavía está entendiendo esto desde una perspectiva muy judía, porque vamos a ver que se sorprenderán cuando los gentiles entren a la iglesia. Ellos entienden que ya no es la circuncisión, ni ya no es eh, ser un israelita simplemente en un sentido étnico o un judío, porque ya no hay un pueblo de Israel completo. Lo que los va a hacer miembros de este campamento de Jesús, que finalmente es como son testigos, ¿no? De esta nueva, de este nuevo reino de Dios. Por eso ven, tipológicamente no puede haber un rebelde como marca y testigo de lo que es esta nueva realidad que está llegando. Y por eso podemos interpretar tipológicamente que con el Jesús victorioso que resucita para que victoriosamente gobierne a través de testigos en esta era de la iglesia, la casa de Dios no va a ser habitada por personas como Judas. Sus enemigos no van a ser parte de su pueblo, como lo fue en Israel por mucho tiempo. A pesar de que nosotros no podemos ver el corazón de las personas y no podemos saber realmente si Dios ha regenerado a alguien, solo por nacer en Israel y por ser circuncidado yo ya era parte de este pueblo. Acá yo tengo que tener una conexión espiritual a Jesús en fe para poder ser siquiera considerado, ¿no? Tengo que ser un hijo espiritual de Abraham para ponerlo en los mismos términos. Acá tenemos los hijos físicos de Abraham. Acá tenemos los hijos espirituales de Abraham. Nadie puede pertenecer a esta nueva era
hasta este nuevo reino de los cielos, no digamos nuevo, este nuevo evento final y último en el reino de los cielos. Porque ya el rey está sentado en el trono, recordemos, ya Jesús ascendió. Entonces tenemos esta parte inaugurada del reino de Dios, en donde Jesús reina y Jesús es Señor. Eso no es una realidad futura, eso no es una realidad que esperamos, eso es una realidad real en todo momento, así no lo parezca. Desde la ascensión Jesús reina, pero ahora va a reinar en este mundo a través de sus testigos. Él gobierna todo el universo desde la diestra del Padre, pero va a gobernar desde testigos. Y ninguno de esos testigos va a ser un falso testigo. Ninguno de esos testigos puede reclamar simplemente por herencia física, ¿no? Por ser hermano de Jesús, por ejemplo, los hermanos. O la mamá pertenece al reino o algo así. No. El Espíritu Santo va a ser la marca y el sello de esta realidad espiritual, ¿no? Y especialmente en esta era primitiva de la iglesia, donde no va a haber mucha división al principio. Es muy clara esta realidad. Era muy claro para los 120 en el aposento alto que todos habían recibido el Espíritu Santo. Es muy claro en el primer sermón y la primera gran conversión que todos los que se convirtieron eran realmente salvos. Luego, en la historia de la iglesia, vamos a ver al primer apóstata, al primer falso creyente, y todo eso nos va a mostrar esta división entre lo invisible y lo visible. Pero sí hay una realidad muy diferente entre pertenecer a un pueblo física o étnicamente y pertenecer a un pueblo de una forma espiritual. Y por eso Judas no puede ser contado con el grupo de los 12, porque las casas de los enemigos de Dios, tipológicamente, y del enemigo de Dios, del ungido último de Dios, que en este caso es representado en Judas como un tipo de la serpiente. Finalmente, él no es el enemigo supremo de Dios, pero es un enemigo muy claro de Dios y de su ungido principalmente. Entonces, en esta nueva era, con este nuevo pueblo de Dios, que es el cumplimiento de lo que se ha prometido en todo, porque Cristo ya llegó y ha inaugurado este pueblo. Y en unión a él, como yo les dije, hay diferentes posiciones, si esto se separa, si esto se une, si no hay intermediarios, eso lo vimos en una clase pasada. Pero sea cual sea la relación, para mí, a lo largo de la escritura hay un aspecto de discontinuidad. No podemos pasar directamente de Israel a la iglesia, porque son realidades muy diferentes. Lo que les digo, para mí, el Israel verdadero es Cristo, no la iglesia. La iglesia es el Israel verdadero mientras está en unión con Cristo. Jesús es la vid verdadera, no sus discípulos. El punto es que, bien lo dice Jesús, toda rama, todo pámpano que no da fruto es echado, es quitado, porque no pertenece a la vid. Lo mismo pasa acá. Judas era un injerto que se puso en la vid, pero nunca se unió a la vid y por tanto fue quitado porque no era parte de la vid. Todo miembro de la vid verdadera da fruto. Judas dio fruto de condenación, no dio fruto de salvación. Él dio fruto como enemigo de Dios, no como parte del pueblo de Dios. Y ellos entienden esta realidad, incluso aunque no ha llegado el Espíritu Santo, lo que es increíble, no solo porque empezamos a ver un cambio en los discípulos y es que ahora entienden, y lo vemos en Lucas fue porque Jesús les abrió el entendimiento, ¿no? No es que esa capacidad sea intrínseca al ser humano. Pero no solo entienden esta realidad teóricamente, sino que la ven en la Biblia. Y eso hablábamos un poquito la vez pasada y es, los apóstoles no se ven a ellos mismos como autoridad revelatoria. Ellos no se ven a ellos mismos como yo sé esta verdad, por tanto simplemente lo explico y así es. Porque Dios me ha conferido este rol apostólico y por eso puedo decir lo que yo quiera. Los apóstoles van a la revelación misma de Dios. Ellos son personas de la palabra de Dios. Un segundito acá. Ellos son personas de la palabra de Dios. Ellos no son
apostólicos en el sentido católico romano, es decir, yo soy el vicario de Cristo, Pedro dijo, yo tengo las llaves, sacamos a Judas porque Judas al final no nos caía bien, al contrario, Judas era un amigo muy cercano de ellos. Y él ve todo esto es tipológicamente en la Biblia. ¿Sí? Él va al Salmo 69 y entiende esta realidad de el ungido de Dios, David mismo entendido como David y como el verdadero David. Por eso usamos en tipología mucho el concepto de verdadero. No porque necesariamente el otro siempre sea falso en un sentido de que era mentira, sino porque no era la realidad última a la que ese tipo realmente quería apuntar. La realidad última sigue siendo y va a ser siempre Jesús, ¿sí? Porque Jesús es el centro de la escritura. Entonces, ya podemos entender, al menos desde el Salmo 69, ahora vamos a ver en el Salmo 109, por qué Pedro entiende esta realidad, ¿no? Él entiende, ok, estamos en esta nueva era, ya va a llegar el Espíritu Santo, estamos acá todos bien, oran, y yo creo que es en medio de esta oración y meditación que se dan cuenta de esta realidad de, wow, estamos participando en un momento único en la historia redentora, ¿sí? Es el único momento en la historia, y lo hace en el libro de Hechos, ¿no? Porque vamos a ver, cuatro, entre comillas, ¿no? Cuatro pentecosteses, cuatro llegadas del Espíritu Santo. Vamos a hablar exactamente de ellas, qué es lo que pasa, por qué hay cuatro, cuál es el punto de todo eso, cuando las veamos. Pero desde la ascensión de Jesús como Rey, hasta ahora no ha llegado el Espíritu Santo. Esto es simplemente ellos con el entendimiento abierto por Dios, esperando la promesa que los va a capacitar para ser testigos. Por eso no vemos a los discípulos ahorita saliendo a predicar. Por eso no los vemos saliendo a simplemente decir, eh, los salmos nos dicen que debemos reemplazar a Judas si no están ellos ahí, entre ellos, orando y esperando porque son fieles a esta nueva realidad. Algo está cambiando. En el proceso redentor algo increíble va a suceder. En la historia redentora va a pasar lo que va a causar la expansión de la iglesia a los confines de la tierra. Y eso es algo increíble. Eso es un evento histórico único. Entonces, ellos en medio de esta oración, ahí en su aposento alto, los 120 discípulos, en oración y probablemente en meditación de la palabra, llegan a esta conclusión y dicen, ok, entendemos tipológicamente la realidad de Jesús como el verdadero David y de los enemigos de el Mesías como Judas y finalmente como la serpiente que es el tipo último, ¿no? Él es el verdadero rebelde. La tipología de la enemistad funciona al revés. Él es el primer rebelde y el más rebelde y todos los demás son sombras que nos devuelven a él. Y el juicio de él va a reflejar el juicio de todos los rebeldes. Pero entonces ahí ya tenemos hasta el Salmo 69 un poquito de entendimiento, porque yo sé que uno lee esto y uno a veces le cuesta entender como, wow, ¿cómo Pedro llegó a esa conclusión? Es importante resaltar eso, ¿no? Es importante resaltar que los apóstoles y los primeros cristianos, mientras llegaba el Espíritu Santo y después de la llegada del Espíritu Santo, vivían y predicaban era la palabra de Dios, no sus propias palabras, no buscando inspiración divina de los cielos, no esperando a que les llegara el mensaje, no abriendo aleatoriamente la Biblia, porque ellos, eh, no era que todo el mundo pudiera tener su propia copia de la Biblia. La mayoría era memorizada desde muy chiquitos. Eh, y dos, no separaban la Biblia en capítulos ni en versículos. Aunque citan una porción, ellos están haciendo referencia al texto completo. Otra cosa es que los recursos de escritura eran muy limitados y no nos vamos a poner acá a citar un salmo entero porque entonces eso ya ocupa una página entera. Toda cita en el del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento hay que analizarla en todo su contexto porque esa era la intención de los apóstoles. Y
entendiendo todo el Salmo 69, entendemos la realidad tipológica de David, la realidad tipológica de los enemigos de Dios, de este reino rebelde, y la realidad de Judas, ¿no? Porque él no podía ser parte ahora en esta nueva era de la iglesia de, de este campamento de Dios, de este pueblo de Dios, de este reino de Dios, donde ahora no es importante eh, solo la línea sanguínea, sino la línea espiritual, y donde no se aceptan rebeldes. Todo miembro de la iglesia invisible, poniéndolo en términos como toda verdadera persona regenerada, toda persona verdadera que ha recibido el Espíritu Santo, está en unión espiritual a Jesús, es hijo espiritual de Abraham y es parte de este pueblo verdadera y últimamente, y no hay forma de ser sacado de ahí. Todo rebelde va a salir, por eso la apostasía es algo que se puede ver constantemente, porque aunque hay unos que parecen ser de nosotros, no son de nosotros. Y no va a quedar ningún enemigo de Dios como parte de la historia o el legado de la iglesia. Eso lo vemos desde el principio mismo de la iglesia. Por eso Judas no se ve como parte de la iglesia, por eso Judas no se ve como parte de los 12, por eso Judas en la historia tanto secular como cristiana es un símbolo de traición y hasta se utiliza, ¿no? Para hablar de cuando alguien nos traiciona le decimos Judas o le decimos Iscariote, porque tan marcado que tan marcada quedó su tradición en la historia que no hay bonitos recuerdos. La gente no llama a sus hijos Judas, aunque es un nombre muy bonito, con un significado muy bonito, porque simplemente el trasfondo que trae ese nombre en la mente de las personas es una razón para no llamar a nadie Judas. Eh, ¿Esto está claro? ¿Es muy confuso? ¿Alguna pregunta? Está claro, profe, muchas gracias. Qué bueno, espero haberlo explicado bien. Yo sé que esto es algo un poco complejo. Entonces, pasando de eso, pasamos a la... Ya entendemos por qué Judas no puede ser parte de los 12, ¿no? Ahora vamos a ver por qué alguien tiene que reemplazarlo. Eh, el número 12 hace referencia a la totalidad del pueblo de Dios. Eh, las 12 tribus de Israel van a ser un símbolo constante de lo que es el pueblo de Dios. No, eh, las 12 tribus están escritas en el efod del sumo sacerdote, se hacen altares con 12 piedras, la, la tierra se divide en las 12 tribus, etcétera, etcétera. Entonces 12 va a ser un símbolo para el pueblo de Dios. Cuando Jesús escoge 12 discípulos, está escogiendo un nuevo pueblo, ¿sí? Que ya no se basa de nuevo en si uno es de la tribu de Judá, si uno es de la tribu de Isaacar, si uno es de la tribu de Dan, si uno es de la tribu de Manasés, si uno es de la tribu de Efraín. Uno, porque no hay gente de las tribus del norte que quede de raza entre comillas pura, ¿no? Ellos empiezan a mezclarse con otras civilizaciones después de su exilio. Una razón por la que se vuelven enemigos de los judíos, ¿no? Una de las razones por la que los samaritanos son tan odiados por los judíos, ¿no? Y es porque en vez de mantenerse fieles, se fueron y se mezclaron con otras civilizaciones. Si vamos al Apocalipsis y los 144.000 simplemente es 12 por 12 por 1000 y es simplemente el pueblo de Dios en todas las edades, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y 1000 simplemente para mostrar esta gran cantidad, ¿no? Entonces 144.000 no es para tomarse literalmente, es simplemente un símbolo de la realidad última del pueblo de Dios en todas las edades y todos los tiempos eternamente. Pero entonces tenemos 12 y de ahí empezamos, ¿no? Porque ahora solo tenemos 11 y el 11 no significa nada, el 11 no tiene ningún significado bíblico. Por ahí empezamos por la realidad de que ahora en este nuevo pueblo de Dios
No solo ya no puede haber un traidor, porque ya lo sabemos, eso ya quedó muy claro, sino tiene que haber un reemplazo, porque el pueblo de Dios es completo. Y tiene que ser un apóstol, porque los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Eso lo veremos en epístolas como Efesios, eso lo veremos en Apocalipsis. Hay 12 pilares. Esos 12 pilares son los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son los 11 y el reemplazo de Judas. No hay otro reemplazo para Judas. Pablo no es el reemplazo de Judas. Pablo no es que se equivocaron los apóstoles y si hubieran esperado un momentico, unos meses, hubieran encontrado al 12º apóstol. Nada que ver. Pablo mismo se ve a él como un apóstol a destiempo. Él no es parte del grupo de los 12. Él no es incluido en el grupo de los 12. Él mismo habla de los 12, no incluyéndose a sí mismo. Él entiende que él es un apóstol punto 5. Él es una versión rara, única e irrepetible del apostolado. El apostolado a los gentiles, el apostolado paulino es un evento bastante único también. Y lo estudiaremos cuando lleguemos ahí, pero entonces, con esta realidad bíblica de que 12 es el número para el pueblo de Dios, Pedro va a completar esta idea con otro salmo, pero este es un salmo imprecatorio, de esos que no nos gusta leer, donde Dios pide venganza. Que es algo bastante ignorado muchas veces. Por la historia de la iglesia hay himnos que se cantan sobre la ira de Dios. La ira de Dios y la justicia de Dios son cosas que deberíamos cantar. Los mártires en Apocalipsis oran constantemente porque se haga justicia. No, no solo porque Dios perdone y haga amor, porque Dios no es solo amor, Dios es en todas sus perfecciones, todo y por encima de todo es santo. Y los enemigos de Dios son todo lo opuesto a santidad. Y Dios va a aplastar a sus enemigos. Que no lo hagan en esta primera venida, porque no sabemos que va a venir en dos partes. Ahora sí lo sabemos. Y que en esta vino a traer salvación y en la otra va a venir a condenar. No quita el hecho de justicia y de venganza, porque somos rebeldes y enemigos de Dios, que odiamos a Dios y violamos su ley, violamos su carácter, hacemos todo lo que es opuesto a su gloriosa voluntad para nosotros. Y es ahí donde los salmos imprecatorios nos dan una luz de esta realidad de justicia y de venganza. Y no es un David ahí todo alterado porque tuvo un mal día y quería escribir un salmo todo iracundo. Porque la ira no es mala por naturaleza. Dios es un Dios de ira, ¿sí? Que sea lento para la ira no dice que Él no es de ira. Él es grande en misericordia. No dice pequeño para la ira, dice lento. Es decir, Él es paciente, pero su ira es tan grande como es su misericordia. Simplemente es paciente, porque no, vino a traer salvación y la vino a traer a lo largo de la historia redentora en Jesús. En esta nueva época viene a traer salvación escatológicamente como debe ser, ¿no? Corazones regenerados, vidas regeneradas, un pueblo completamente obediente, con corazones de carne, con un nuevo pacto. Todo es lo que debería ser. Y en la otra va a venir a traer juicio, juzgar tanto a los justos como a los injustos y traer la nueva creación. Todo eso parecía una sola venida en el Antiguo Testamento, en este son dos. Y ahora vamos a leer el Salmo imprecatorio. Este es el versículo, un segundito, 8. Entonces, Salmo 109 dice: Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me han rodeado también con palabras de odio, y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor obran con mis acusadores, pero yo oro, así que me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Pon a un impío sobre él y que un acusador esté a su diestra. Cuando sea juzgado salga culpable y su oración se convierta en pecado. Sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Vaguen errantes sus hijos y mendiguen y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas.
que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen el fruto de su trabajo. Que no haya quien extienda misericordia, ni haya quien se apiade de sus huérfanos, sea exterminada su posteridad, su nombre sea borrado en la siguiente generación. Y bueno, vamos a ver constantemente esta realidad, ¿no? Y de nuevo, tenemos que analizar quién es el que está hablando. El que está hablando es el ungido de Dios, David. Pero también está hablándonos al mismo tiempo del verdadero David, que es Jesús. Y este nos relaciona mucho más la realidad de Judas que el Salmo 69, porque este parece sí ser y hablar de Judas por todo lado, porque está hablando de alguien que traiciona al ungido de Dios y está al lado de él, ¿no? Porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me han rodeado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor obran como mis acusadores. Pero lloro, así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Y lo vemos, o sea, Judas recibió exactamente lo mismo que todos los demás discípulos. Él no recibió nada menos especial, él no recibió miradas acusadoras y todos lo rechazaban y estaba ahí en la esquina, a pesar de que Jesús mismo sabía que lo iba a traicionar desde el principio, ¿sí? Y eh, como vimos la clase pasada, ¿no? Él dice, uno de ustedes es un diablo, uno de ustedes me va a traicionar. Ellos no sabían que era Judas, Jesús sabía que era Judas, pero ellos no, o sea, nunca hubo un trato desfavorable. Jesús calmó la tormenta para Judas como la calmó para Juan, como la calmó para Natanael, para cualquiera de los discípulos, para Jacobo, alimentó a Judas como alimentó a los otros, eh, él participó de la alimentación de los 5,000, participó de la alimentación de los 4,000. Es más, tenía privilegio de ser tesorero del grupo. Todos le confiaron su mismo dinero y no tenían ni idea que los estaba robando. O sea, ellos jamás hubieran sospechado de que Judas les habría robado un centavo. En la última cena, Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar y todos son, yo no seré, yo no seré, yo no seré, yo no seré. Incluso Judas mismo lo tuvo que haber dicho, si no todos lo hubieran mirado mal. Entonces, en su corazón, él odiaba a Jesús, definitivamente. Sí, él quería su Mesías físico, todopoderoso, él quería acabar con los romanos y él quería ganancias, como todo judío eh, con grandes expectativas mesiánicas en la época. Eso no es que fuera extraño. Pero a pesar de todo lo que él recibió de parte de Jesús y todo el amor que él recibió por parte de Jesús, su impulso fue venderlo, o sea, su impulso fue sacar ganancia incluso en el último momento. Judas es un ejemplo claro de que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Porque si servimos a las riquezas estaríamos dispuestos a vender a Dios por riquezas. Esa es la realidad de servir el dinero. Servir el dinero no es eh, simplemente tener lujo. Servir el dinero es hacer el dinero mi Dios, al punto de que Dios no me importa. Yo vendo a Dios 10,000 veces. Que tenga conciencia y esa conciencia me carcoma y eso haga que yo me suicide. No muestra arrepentimiento, eso ya lo vimos, pero sí muestra siempre dónde estuvo el corazón de Judas. Y de alguna forma eh, podemos ver que su muerte no solo es la realidad de este nuevo pueblo donde no hay enemigos de Dios habitando en la misma casa de Dios, en el mismo pueblo de Dios, sino también la venganza de Dios contra sus enemigos. Es claramente eh, juicio divino sobre la vida de Judas lo que le sucedió, ¿no?
Porque no solo se colgó, sino se colgó y desapareció. O sea, literalmente sus tripas se abrieron y no quedó nada de él. Eso también es juicio divino. Dijo, pon un impío sobre él y que un acusador esté a su diestra. Cuando sea juzgado salga culpable y su oración se convierta en pecado. Sean pocos sus días y que otro tome su cargo, ¿no? Y acá es donde llegamos al reemplazo de Judas. En un sentido tipológico, el pueblo de Dios tenían que ser 12 porque Dios es el número del pueblo de Dios, pero también en un sentido de juicio y justicia, en esta nueva realidad donde no hay enemigos de Dios en la casa de Dios. La casa de Dios aún así tiene que estar completa. Y estas personas a las que Dios, y en este caso a David, les pagó con amor, ¿no? Y siendo un tipo de Jesús, Jesús mismo le dio amor como nadie. O sea, Jesús amó como nadie puede amar, porque Jesús amó con el amor perfecto de Dios. Vivió y pasó por todo eso, no solo en señal de cumplimiento de los tiempos, se reemplaza a Judas para completar el pueblo de Dios, sino también como juicio divino, porque lo que le sucedió es juicio divino. Y es un juicio justo. No es cruel, no es torturoso, no es, ay, yo no hubiera hecho eso. Muchas veces vemos la justicia divina y decimos, nosotros no hubiéramos hecho eso y eso simplemente prueba la Biblia, porque nosotros no somos justos. Somos blandos para la justicia. Es más, el mundo es injusto. Por eso todos los países se quejan del sistema de justicia, porque un montón de gente injusta intentando ejercer justicia es una ironía cósmica. Sin embargo, Dios hizo justicia. No solo lo sacó de su pueblo, mostró dónde estaban sus intenciones, sino también lo juzgó. Y con su juicio viene la desaparición de Judas. Eh, el recuerdo de él es el recuerdo del traidor. Su cuerpo desaparece, sus entrañas son esparcidas por todo el mar. La única propiedad que tuvo con el dinero que vendió, que es lo que él quería, no riquezas, es un campo de sangre. Es un símbolo constante en la época de la memoria histórica de Judas. Un traidor sangriento. Eh, y aquí entonces llegamos a la realidad. En los salmos, tipológicamente entendiendo a Jesús como el verdadero David, que es el verdadero rey de un verdadero pueblo, y este verdadero pueblo es el reino de Dios, como ellos buscaban restaurar, pero no como entendían, ¿no? Sino a través ahora de testigos. Todos estos testigos van a ser fieles a su rey, no va a haber enemigos, y el enemigo que hubo fue juzgado. La casa de Dios está ahora libre de estos traidores, pero también tiene que haber alguien que reemplace su lugar para que fielmente esté el pueblo de Dios completo, conformado completamente de fieles. Y acá es donde empezamos a ver la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto podía haber, y había, es más, era constantemente. La historia del pueblo de Israel es la historia de un pueblo rebelde con un remanente fiel. Nunca es un pueblo fiel con un remanente, con un pequeño coso de rebeldía. O sea, si leemos el libro de los jueces, si leemos el libro de los dos libros de los reyes, si leemos el Pentateuco, vamos a ver que aunque el pueblo fue escogido por Dios, definitivamente era una sombra y un tipo de lo que iba a ser un pueblo con un corazón regenerado, un pueblo obediente. Y todo eso lo cumple Jesús y nos une a Él en esto que se llama la unión con Cristo, ¿no? Y ahora somos parte de un pueblo completamente fieles. En la iglesia no hay gente infiel, como en Israel lo hubo. Y este reemplazo, tanto tipológicamente en los salmos como la casa de Dios perfecta y el castigo de Dios sobre el traidor, nos muestra que ellos entendieron ambas realidades, ¿sí? O sea, no podemos estar incompletos, pero tampoco podemos estar
y reflejar que en esta nueva realidad en la que vivimos en estos últimos tiempos puede haber un enemigo de Dios como símbolo o parte del pueblo de Dios. Y esto basado en la escritura, esto no basado en su propia interpretación del mundo, esto no basado en una superstición, esto no basado en una profecía por el Espíritu Santo, porque recuerden, todavía no había llegado el Espíritu Santo. Entonces, incluso con la llegada del Espíritu Santo, la escritura es la autoridad divina antes de la llegada del Espíritu Santo habitando las personas. La palabra de Dios sigue siendo la autoridad última sobre todo, sobre apóstoles, sobre pastores, sobre obispos, sobre diáconos, sobre cada persona, no importa su oficio en la iglesia, la palabra de Dios es la autoridad última, hasta el punto que Pablo no tiene miedo de confrontar a Pedro cuando está actuando en contra de la palabra de Dios. Sí, entonces, no es que Pedro diga, no, yo qué, yo soy el vicario de Cristo, no me importa lo que diga la Biblia, yo hago una encíclica papal y hago lo que yo quiera. Sí, así no actuaba Pedro. Pedro es confrontado por la palabra de Dios y Pedro es un ejemplo constante de arrepentimiento. Lo vamos a ver cuando lleguen los gentiles. ¿Sí? Eh, Pedro va entendiendo progresivamente que todo esto era de parte del plan de Dios de acuerdo a las escrituras. El primer sermón de la iglesia es un sermón, es una predicación de varios pasajes del Antiguo Testamento. No es simplemente Pedro hablando con inspiración en lenguas, una cosa nueva que nunca se había escuchado antes. Todo lo contrario, es simplemente un entendimiento de la Biblia a los ojos y a través de los lentes de Jesús como el cumplimiento de ella misma. Y aquí es cuando llegamos al reemplazo de Judas, ¿no? El reemplazo de Judas es un reemplazo tipológico de una realidad escatológica, es decir, de una realidad de que estamos en los últimos tiempos, esta es la última era, esta es la última edad de la humanidad, todo es diferente y esto, aunque parece pequeño, es un cambio gigante, porque ya tenemos 12 personas, o sea, 12 nuevas tribus, que eso es lo que simbolizan los apóstoles, 12 nuevas tribus, pero estas son tribus completamente fieles. El pueblo de Dios es un pueblo de gente fiel a su rey. Ya no tenemos un rey imperfecto como lo fue David, ahora tenemos un rey perfecto. Ya no tenemos a un rey sobre un territorio local pequeño como lo fue Palestina. Tenemos a un rey sentado en el trono del universo. Ya no tenemos un reino localizado, sino vamos a tener un reino que se expande hasta los confines de la tierra. Todo esto son un montón de cambios. Y esto nos muestra esta discontinuidad continua o esta continuidad discontinuada. Es decir, Cristo es el pegante que une la realidad pasada con la realidad presente, ¿no? La sombra con su cumplimiento, la promesa con su cumplimiento. Es Él, porque en Él se cumplen todas las promesas. Todas las promesas de Dios son sí y son sí en Cristo. Es decir, Él cumple todo y es en Él y en esta unión que nosotros tenemos espiritual a Jesús que participamos de todas estas realidades, no como hijos en el sentido último, sino como hijos adoptados, no como ramas naturales de la vid, sino como injertos de la rama de olivo, como dirá Pablo, ¿no? Somos injertados y damos fruto, pero no somos parte natural. Sí, Él es el olivo, Él es la vid verdadera, Él es el cumplimiento de todas estas realidades. Nadie más es la vid, nadie más es el cumplimiento, nadie más es la imagen perfecta del Dios invisible, nadie más es la revelación perfecta de Dios a la humanidad. Todo eso es Cristo y nosotros vamos y nos unimos a Él por fe, obra del Espíritu Santo, somos sellados y somos hechos parte de este pueblo que es el cumplimiento de todo, lo verdadero, lo que la historia redentora siempre apuntó a, eso somos nosotros y esto está pasando en Pentecostés. Bueno, antecitos de Pentecostés. Esto, esto está teniendo el giro cósmico redentor que va a definir la historia de la humanidad desde este momento hasta la segunda venida de Jesús. Todo está cambiando.
Y esto es lo que simboliza este cambio y este reemplazo, o sea, el rechazo de Judas como apóstol y el reemplazo de Judas como apóstol. Y aquí es donde estudiamos lo que vimos la otra vez, y es, uno, ¿qué hace un apóstol? ¿Por qué no hay más de 12? Pues claramente las 12 nuevas tribus de este nuevo pueblo ya están completas. Y no solo eso, sino que hay unos requisitos muy específicos para ser apóstol. Apóstol con A mayúscula. Es decir, apóstol como cumplimiento tipológico de lo que es el pueblo de Dios, o sea, 12 tribus, 12 personas representativas de lo que es el pueblo de Dios. Sí, por eso son 12. Eso no es accidental, eso es completamente intencional por parte de Jesús. Todo el mundo entendió cuando escogió a 12 que estaba haciendo ese tipo de elección. Pero entonces, llamando a estas nuevas tribus apóstoles, ¿no? Entonces podemos decir que apóstoles son estas nuevas tribus del pueblo de Dios. Ya sabemos que todos van a ser tribus fieles, siervos fieles. Ahora tenemos que ver, ¿puede cualquier persona tomar el puesto de un apóstol? Los apóstoles, hay sucesión apostólica como afirma la Iglesia Católica, como afirma la Iglesia Ortodoxa, que todo apóstol dejó un sucesor y ese sucesor dejó a otro sucesor, y entonces la Iglesia es apostólica porque si cojo a cualquier obispo de la Iglesia Católica y voy para atrás, voy a llegar a alguno de los apóstoles. Lo mismo hacen los ortodoxos. Si yo cojo a un obispo o a un patriarca y voy atrás en el tiempo, voy a tener una sucesión por linaje apostólico. Nosotros creemos en sucesión apostólica por enseñanza, ¿no? Eso lo vi un poquito, pero lo vamos a abordar más el día de hoy. La idea de sucesión apostólica por linaje viene como una respuesta a los falsos maestros que van a venir después de la era apostólica. Porque muchos de ellos se van a autodeclarar a sí mismos obispos y muchos de ellos se van a declarar a sí mismos maestros, se van a declarar ancianos, van a decir que tienen revelación divina, etcétera, etcétera. Entonces, la iglesia, en respuesta a eso, hace muchas cosas. Una de ellas es formar listas de lo que son los libros inspirados del Nuevo Testamento. Otra de esas es decir, no, esa gente no es verdadera maestra porque nunca recibió su obispado o su pastorado por parte de alguien a quien los apóstoles hayan fundado. O sea, no son parte de las iglesias y la sucesión de ancianos y obispos que constantemente se vio, porque los apóstoles son los primeros en formar iglesias y en esas iglesias poner ancianos y esos ancianos ponen otros ancianos y básicamente a eso se le llama sucesión, ¿no? Entonces, ellos en respuesta al principio dicen, no, si usted no fue ordenado por alguien que haya sido ordenado por un discípulo de los apóstoles o por un apóstol mismo, usted no tiene autoridad, ¿no? Porque son los ancianos los que ordenan a otros ancianos. Eso pues luego el catolicismo y la ortodoxia oriental lo van a tomar como un requisito de lo que hace la iglesia apostólica. Es decir, cuando hablamos de la iglesia apostólica es porque la podemos remontar históricamente a los apóstoles. Nosotros los protestantes decimos que la iglesia es apostólica porque creemos en las mismas enseñanzas que los apóstoles enseñaron. Nosotros afirmamos una iglesia apostólica, pero no porque yo pueda decir que soy obispo de Roma, entonces soy el sucesor de Pedro, sino porque decimos, nosotros creemos exactamente lo mismo que creía Pedro y enseñamos exactamente lo mismo que enseñaba Pedro. En ese sentido somos apostólicos. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué es ser apostólico? ¿Y por qué nos llamamos una iglesia apostólica?
Y es porque el fundamento de la iglesia son los apóstoles. ¿Sí? Y aquí es donde vemos los requisitos de un apóstol. Dice, por tanto, es necesario que los hombres, ¿no? Entonces el primer requisito es que sean hombres. Esto no es porque la mujer tiene menos valor, esto es simplemente un rol, como el sacerdocio era un rol de los hombres, las tribus fueran todas hombres, Jesús escogió todos hombres. Simplemente es una cuestión de rol y función, no una cuestión de superioridad o inferioridad, pero el primer requisito es que tienen que haber sido hombres. No puede haber un apóstol que no sea hombre. El segundo es que nos ha acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. O sea, desde el bautismo de Juan, el mensajero, solo hombres que han acompañado y han visto todo el ministerio de Jesús, no parte del ministerio de Jesús, desde el bautismo de Juan hasta su crucifixión y resurrección. Es decir, hasta el día que nosotros fue recibido arriba al cielo. Es decir, estamos hablando desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, ni siquiera la resurrección. Tienen que ser testigos de todas estas cosas. Uno se ha constituido como testigo con nosotros de su resurrección, ¿no? Y acá tenemos el lenguaje. Entonces, tiene que ser alguien que haya visto y haya estado con ellos todo este evento histórico desde que Juan anuncia la llegada del Mesías hasta que el Mesías asciende, y también tiene que ser testigo de la resurrección, es decir, testigo ocular. No simplemente testigo como de segunda categoría, sino tiene que ser testigo de la resurrección. Estos son los requisitos que hace alguien apóstol. Por eso cuando hablamos de sucesión apostólica, que la iglesia es apostólica, hablamos de que estos 12 pilares, estas 12 nuevas tribus, son algo irrepetible, ¿sí? Lo que nos separamos de las denominaciones más históricas, como son la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Oriental, nos separan es esta definición, ¿no? De qué hace la Iglesia Apostólica, pero ambos creemos que es apostólica. Lo que nos separa a los protestantes, históricos de las denominaciones posmodernas o modernas es que ellos se llaman a sí mismos apostólicos porque hay apóstoles entre ellos. Sí, bíblicamente estamos más cercanos a estas personas que a estas personas, porque bíblicamente no hay un hombre en la tierra hoy que haya vivido todo desde el bautismo de Juan a la ascensión y sea un testigo ocular de la resurrección. No existe. No hay persona que habite en la tierra que haya presenciado la resurrección de Dios. La última persona histórica que ha visto al Jesucristo resucitado es Pablo. Y Pablo mismo entiende, de nuevo, Pablo entiende su apostolado como algo fuera de tiempo. Si traducimos literalmente, cuando Pablo se habla a sí mismo eh, como un apóstol nacido a destiempo, la palabra literal es un aborto de apóstol, ¿no? Entonces es como algo completamente único e irrepetible. Sí, el apostolado de Pablo es algo único. Nadie más ha presenciado al Jesucristo resucitado después de Pablo. Aunque muchos toman ese ejemplo para decir que tales experiencias se pueden tener hoy. Muchos de los apóstoles incluso son contra las enseñanzas del mismo Pablo, entonces de los apóstoles modernos. La iglesia mormona dice tener apóstoles. Eh, los movimientos de tendencia neopentecostal o carismáticos son los que más proclaman el apostolado. Hay movimientos carismáticos que no hablan de apóstoles, obviamente, porque si estudiamos esto con algún grano de sinceridad, no podemos decir que esto pueda ser continuado. Ya se completan los 12, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de esto es donde empezamos a hablar de sucesión apostólica. Porque los apóstoles sí son el fundamento, son los pilares
son donde es construida la iglesia. Jesús es la piedra angular, los apóstoles y los profetas son el fundamento, y de ahí para arriba se construye la iglesia. Entonces, la iglesia es apostólica sí o sí. Es imposible decir que una iglesia que no sea y no esté fundada en los apóstoles. Pero ahora entendemos, solo hay 12, no puede haber más, y las diferencias son en cómo somos apostólicos. No podemos ser apostólicos porque hay apóstoles hoy, porque esto violaría todo el principio interpretativo de los apóstoles mismos que entienden, necesitamos que se reemplace a Judas. Hasta ahí. No dice necesitamos que se reemplace a Judas y vamos aumentando como nos vea conveniente, porque todo está muy planeado. ¿Sí? Dios escogió 12 por una razón. Dios está trayendo 12 nuevas tribus, 12 nuevos pilares, 12 nuevos fundamentos por una específica razón. Que todos sean fieles es una señal de lo que diferencia a este nuevo pueblo de Israel del antiguo pueblo de Israel. A esta iglesia como cumplimiento en Cristo de las promesas de Israel. Pero sí tenemos que tener algún tipo de sucesión, y es ahí donde yo digo, nosotros creemos exactamente este tipo de cosas, ¿no? Que lo que enseñan los apóstoles es lo que nos hace apostólicos. Esto es lo que hace un apóstol y esto es lo que nos hace apostólicos. Esto hace a un apóstol con una mayúscula. En algunas Biblias puede que encuentres la palabra apóstol, tal vez la traduzcan con minúscula, y es porque apóstolos en griego es una palabra que simplemente significa enviado, ¿no? Entonces podría decirse que los apóstoles con A minúscula son misioneros, más que todo. Su rol es un rol más de ser enviados y de plantar iglesias, pero apóstoles con A mayúscula es un cumplimiento de fin de los tiempos respecto a lo que es el pueblo de Dios en esta nueva era, la era de la iglesia. Solo hay 12, estos son los requisitos y sobre ahí se construye la iglesia y ahí va a empezar la iglesia, ¿sí? Ahí es donde empieza el grano de mostaza que se vuelve el árbol más grande de todos. Es ahí, es con este fundamento. No hay más apóstoles. Estos son los requisitos. Estas son las únicas dos opciones. No hay otro tipo de sucesión apostólica. No hay sucesión apostólica que se salta 1800 años de historia y entonces aparecen apóstoles. Eso no es sucesión apostólica. La sucesión apostólica es o por linaje o por enseñanza. Yo me apego a esta porque creo que es lo más sensato. ¿Sí? La iglesia protestante tiene sus raíces apostólicas. Nosotros no empezamos con Martín Lutero, nosotros no empezamos con Juan Calvino, nosotros no empezamos con Zwingli, nosotros no empezamos con Tyndale, nosotros no empezamos con Wycliffe, nosotros no empezamos con Agustín, nosotros empezamos con los apóstoles. Como toda iglesia histórica. Si una iglesia no se llama a sí misma apostólica, está separándose de lo que es el fundamento de la iglesia. Y es aquí donde hablamos un poquito de esto la otra vez, pero lo vamos a hablar un poco más en detalle. Y es basado en esta realidad de que solo hay 12 y que debe ser reemplazado basado en la escritura, tipológicamente interpretando 2 salmos, que llegamos a 2 candidatos. Presentando a 2, José llamado Barsabás, entonces tenemos a José y tenemos a Matías. Recordemos, de 120 personas que estaban ahí, si restamos a los apóstoles tenemos 109. De 109 personas, solo 2 cumplían estos requisitos. O sea, no era fácil en esa época, mucho menos va a ser fácil hoy en día. Proclamar de alguna forma que tenemos apóstoles que cumplan con esos requisitos. Porque si 50 días después de la resurrección o 40 días después de la resurrección, solo había 2 personas de todos los que siguieron a Jesús. O sea, recuerden, a Jesús lo seguían multitudes.
Estamos hablando de 25.000, 30.000 personas a veces. Estamos hablando de tanta gente que no se podía caminar. Estamos hablando de gente por todo lado. Y la mayoría de esos son apóstatas, la mayoría de esos abandonan a Jesús, la mayoría de esos se burlan de Jesús en su misma crucifixión, ¿no? Pero de los que quedan, 120, 11 son ya apóstoles. De 109, solo 2 personas estuvieron y compartieron todo eso. Es muy poquito. Es muy poquita la cantidad de gente que experimentó todo el ministerio de Jesús, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Puede que algunos lo hayan hecho hasta la crucifixión y luego vieron la resurrección, pero no vieron la ascensión. O sea, es algo muy, muy limitado. Y es acá donde la gente dice, ok, puedo tomar decisiones aleatorias, porque me salto los versículos 22 y 23, 21, 22 y 23, y digo, después de orar dijeron, tú Señor conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. Y ya. Mucha gente toma este pasaje para decir, claro, si yo le oro a Dios y actúo en fe, Dios me va a decir con quién me voy a casar. Y hay iglesias que se comportan así. Hay iglesias donde hay gente que le dice a una persona con quién se va a casar, con quién no se va a casar. Eh, un montón de prácticas completamente antibíblicas. Pero lo que hablamos la otra vez lo voy a hablar como un poquito más en detalle porque la última clase ya estábamos terminando y es ellos hicieron todo lo que tenían que hacer antes de que este evento pasara. El orden de los hechos, tanto históricos, porque así pasaron, como los registró Lucas, es importante. No podemos simplemente ignorar el orden para nuestra conveniencia. Y por eso les digo, a veces es muy bonito tener una Biblia sin versículos y sin capítulos porque nos ayuda a ver más la unidad de las cosas. Porque ya no puedo ir a buscar el versículo que me gusta, que me hace sentir bien conmigo mismo, sino me toca leer el pasaje y el contexto y ahí voy entendiendo más. La busqué por si alguna vez la quieren comprar. La única versión en español se llama la Biblia del Lector. Es una versión internacional. No es la traducción más literal, no es la traducción más dinámica. Se me hace una buena traducción. Si alguno está interesado en leer sin tantos capítulos, intentar leer más como los autores escribieron el texto, se encuentra en la CLC, en otras librerías. Me parece una buena inversión. Pero entonces, ¿cuál es el suceso de los hechos? Están reunidos todos, van a la escritura para justificar sus acciones, ¿no? Entonces, podemos decir que en primer lugar son bíblicos. En segundo lugar, hay requisitos bíblicos, ¿no? Entonces podemos decir de la escritura sacan requisitos o principios bíblicos, ¿no? Y luego de ahí sacamos la oración. Este es el orden. Ellos dicen, ok, ya estamos en nuestra nueva era. Pedro dice, todo esto tenía que cumplirse, o sea, esto había sido predicho tipológicamente en las escrituras por boca de David, por el Espíritu Santo. Ya entendemos el fundamento escritural, ¿no? Entonces, el fundamento escritural es Judas debe ser reemplazado. Tenemos ahora los principios bíblicos, ¿no? Y hay unos requisitos para ser un apóstol. Y finalmente tenemos la oración, ¿no? Y hay dos candidatos, hicimos la exégesis, es decir, fuimos a la Biblia en esta época para este momento que necesitábamos. Y Judas debe ser reemplazado. Eso es obvio, lo podemos ver, acá está la interpretación, todos estaban de acuerdo y dicen, listo, estos son los requisitos, estos son los principios bíblicos por los que nos vamos a guiar
para el reemplazo. Y resulta que tenemos dos opciones. Y la siguiente acción es la oración. Y la oración es simple. Es: tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Entonces, ellos ya tienen la realidad escritural de que Judas debe ser reemplazado. Es decir, Dios ha escogido a alguien. Porque si Dios nos dejó en la Biblia el registro tipológico de que iba a haber un reemplazo de Judas, quiere decir que Dios ha escogido su reemplazo. ¿Por qué? Porque no, lo vemos en la escritura. Dios ha escogido a alguien, eso lo tienen claro. Tienen claro que es uno de estos dos porque son los únicos que cumplen los requisitos bíblicos. No hay otra persona en todo el grupo que cumpla los requisitos, y mucho menos afuera. ¿Cómo van a encontrar a alguien afuera si los requisitos son claros? Entonces tiene esta realidad bíblica y ahora vemos la acción entre comillas aleatoria, ¿no? Y es: vamos a echar suertes. Muéstranos cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Entonces, de nuevo, esta realidad. Todo esto está muy, muy claro. Y aquí es donde viene la acción, entre comillas, aleatoria, y es: echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, ya completamos, ya no son 11, ahora son 12, y esto era parte del plan divino de Dios basado en la interpretación correcta de las escrituras. No era interpretación aleatoria. Entonces tenemos interpretación bíblica, principios bíblicos y oración bíblica, podríamos decirlo así. Y es aquí donde tenemos dos opciones. Y esto hablaba yo la otra vez y decía: cuando pasamos esto a nuestra propia experiencia, uno, tenemos que entender que esto es un hecho descriptivo. Es decir, acá nos están narrando los hechos. Y vamos a ver que muchos de los eventos que suceden en este registro inspirado en la historia de la iglesia son descriptivos, es decir, nos están narrando un suceso histórico. Lucas acá no nos está contando algo que él quiere que toda la iglesia haga durante todas las edades, y es escoger apóstoles tirando suertes. Nos está narrando históricamente qué pasó y cómo entendieron los apóstoles que eso debía pasar basado en la Biblia. ¿Sí? Esto es un hecho descriptivo. Empezando por ahí podemos decir: ok, listo, descriptivamente esto no está dándome normas de cómo debo yo actuar en mi vida, porque el principio de la suerte está basado en el apostolado. Yo no puedo decir: ok, voy a escoger apóstoles para luego ver cuántos candidatos hay, basado en eso voy a echar suertes, y así funciona el principio bíblico. Esto es un hecho descriptivo, empezando por ahí. Ahora, si vamos al principio bíblico, esto es lo que yo les decía, es: si nosotros actuamos bíblicamente, es decir, justificamos y buscamos justificar nuestras acciones en la Biblia a través de principios bíblicos y en oración, toda decisión que tomemos va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, si yo me quiero casar con alguien, ¿no? Entonces voy a la escritura. ¿Es el matrimonio bueno? Sí. ¿Cuáles son los principios bíblicos para el matrimonio? Básicamente el único principio bíblico es que tiene que ser una persona creyente. No hay un principio bíblico bajo el cual yo me debo casar con una persona de X o Y doctrina. No hay un principio bíblico para la compatibilidad, ni la compatibilidad emocional, ni espiritual, ni física, ni sexual. Esos son conceptos completamente seculares. En la Biblia no encontramos eso. Entonces yo digo: ok, casarse es bueno, casarse con una mujer creyente es el único requisito bíblico, pero ¿cuántas mujeres no cumplen ese requisito? Cientos, ¿sí? En mi ciudad, miles, tal vez 20, docenas, tal vez cientos de miles, si veo una ciudad muy grande, tal vez millones y millones y cientos de millones si miro al mundo en general. Lo que quiere decir esto es que si yo actúo
bíblicamente, con un corazón en el lugar correcto, basado en principios bíblicos y en oración. No importa la mujer que escoja, eso va a agradar a Dios. ¿Sí? La aleatoriedad, que suceda una reflexión bíblica, principios bíblicos y oración, no es aleatoria, porque eso es entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos las cosas bíblicamente a través de principios bíblicos y en oración. Lo que los cristianos no nos gusta hacer, ¿no? Porque nos cuesta orar y usualmente oramos para pedir cosas que nos faltan o en momentos de necesidad. No buscamos tener principios bíblicos, no buscamos tener, por ejemplo, una decisión económica. Yo prefiero ver el youtuber o el economista antes de tomar una decisión de qué es tener un buen crédito, o qué casa comprar o qué crédito de vivienda comprar. Nosotros vamos a fuentes completamente mundanas siempre para tomar decisiones. Entonces no vamos a hacer principios bíblicos y mucho menos los vamos a fundamentar en las escrituras, porque en las escrituras decimos, ay no, es que ahí no habla de créditos, ahí no habla de préstamos, ahí no habla de cómo vivir en el mundo, pero tengo todos los principios bíblicos de cómo manejar el dinero, porque el dinero ha existido desde que existe la humanidad, que ahora está establecido en un modelos económicos más estables que en el resto de la humanidad. No quiere decir que nos inventamos el dinero. Entonces, si yo tomo una decisión escrituralmente basada en principios bíblicos y en oración, no hay nada aleatorio en decir voy a echar suertes, ¿sí? Eh, porque nunca vamos a encontrar, y si queremos tener una teología de que hay una sola cosa en la vida para nosotros, nunca vamos a poder participar de los deleites que Dios nos da en este mundo caído, porque a pesar de que es caído nos deja disfrutar muchas cosas, pero nos toca escoger y Dios nos dio la facultad de escoger, pero debemos escoger con una mente renovada, con una mente que piensa bíblicamente, con una mente que no escucha a gente que ve este mundo por debajo del sol, como diría Eclesiastés, que no puede ver esperanza, que no ve que hay un Dios que está en control de todo. Y por eso vemos en el cristianismo una mentalidad completamente secular hoy en día. Los cristianos no quieren tener hijos y dicen que no quieren tener hijos basados en las mismas excusas que un no creyente. Ay, es que la situación económica, ay, no, es que el mundo es muy terrible, ay, es que esto, ay, que lo otro. Y así es como habla un no creyente. El mundo fue terrible en el primer siglo, el mundo fue terrible en el segundo siglo. Tener un niño cristiano en el segundo siglo implicaba que tu niño iba a nacer en persecución contra ti por ser cristiano. Y lo que hacían los cristianos era tener más hijos, no menos hijos. Hoy en día nadie nos persigue. En el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, la pobreza era el factor común de la humanidad. Los ricos eran muy, muy pocos. La mayoría de gente era esclava. En el Imperio Romano más del 60% de la población era esclava. Nosotros hoy tenemos libertades, tenemos capacidad de estudiar, de conseguir trabajos, tenemos acceso a toda la información en una plataforma a través de una pantalla, tenemos todos los beneficios de la humanidad como cristianos y pensamos más como seculares que como los cristianos pensaron en persecuciones reales que les costaban la vida en los tiempos más difíciles de la iglesia. Y es porque no, en vez de seguir patrones bíblicos, simplemente decimos, oramos y decimos, Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Que me compre este carro o el otro. Y terminamos comprando mágicamente el que más nos gusta, no el que nosotros creemos va a ser el mejor. Quiero estudiar en esa universidad, esa carrera, le oro a Dios y le digo, ay Dios, si esa es la universidad que quieres para mí, la carrera, por favor, ayúdame a pasar. Y creemos que solo por el hecho de pasar tenemos como alguna suerte de bendición divina. Y vivimos la vida más supersticiosamente que bíblicamente. Muchas veces la oración simplemente es, si esto sucede, quiere decir que Dios me da una bendición o algo así. Cuando tenemos la voluntad de Dios claramente revelada en las Escrituras. No es un misterio escondido, gnóstico, por allá que necesito la iluminación divina y la unción especial de Dios para entender. La Biblia es clara. Sí, tiene pasajes difíciles, pero la mayoría de pasajes difíciles en la Biblia no tienen que ver con principios de la vida diaria del creyente,
¿sí? No es un misterio para el cristiano que la homosexualidad es pecado. No es un misterio para el creyente que la avaricia es pecado, que la glotonería es pecado, que la inmoralidad sexual es pecado. Esos no son misterios. No es un misterio que debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso no es un misterio. Los misterios teológicos grandes siempre son eh, de orden de salvación, de propósito de la salvación, de intención de Dios, del decreto de Dios versus el preconocimiento de Dios, cosas así, teológicamente, ¿no? Hablando. Pero nuestro día a día es muy claro, no debemos ser personas que hablan mentiras, debemos ser personas que hablan verdad, debemos ser personas que no cuentan chistes vulgares ni participan en conversaciones poco provechosas, debemos ser personas que andan en luz, debemos ser personas sabias con su uso del tiempo. Todo eso está literalmente así en la escritura. Dice, andando como necios y no como, andando como sabios y no como necios, buscando cuál es la voluntad de Dios porque los días son malos. Eso es claro, la voluntad de Dios es que yo ande sabiamente entendiendo que los días son malos, que el tiempo es limitado y que vivo en un mundo de oscuridad y que todo lo que yo haga tiene que reflejar la sabiduría y la luz de Dios en el mundo. Eso está ahí. Eh, entonces, eso es respecto a el principio bíblico de la enseñanza del versículo 26, ¿no? Entonces, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Ahora, hablándolo descriptivamente y con la intención que Lucas realmente escribió el pasaje, tenemos el principio del nuevo pueblo de Dios, ¿no? Tenemos 12 nuevas tribus, 12 apóstoles que son el fundamento de la iglesia. Y aquí vamos y empezamos a ver la respuesta de Jesús a la pregunta de los apóstoles. ¿Restaurarás en esta época el reino de Israel? Sí. También en la época final, ¿no? También va a venir de nuevo. Por eso les dice, el tiempo no les incumbe, porque sí va a haber una restauración final en el fin de los tiempos con una nueva creación. Pero en esta generación ustedes van a ser testigos míos. Y aquí empieza y va a empezar con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés el cumplimiento de esta realidad. Primero tenían que ser 12 para estar completicos y no por eso, y exactamente por eso, ¿sí? Exactamente por eso está en este orden. Primero se completa esto basado en las escrituras y luego llega el Espíritu Santo. Porque ahí ya tenemos la realidad de que toda persona que pertenece al nuevo pueblo de Dios, este nuevo 12, estas nuevas 12 tribus, estas nuevas 12 tribus del nuevo Israel, del Israel escatológico, del Israel que cumple todas las promesas que el Israel antiguo no podía tener porque no había una obra redentora final por ellos, sino esperaban ese momento, ¿no? Ellos estaban en la promesa, nosotros estamos en el cumplimiento y con eso viene un cambio. Cuando llega el Espíritu Santo, tenemos claro que todo el pueblo de Dios tiene el Espíritu Santo. Absolutamente todo, porque primero sucedió todo esto antes de que llegara el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo hubiera llegado acá y luego sobre los 12 apóstoles y luego sobre algunos, podríamos decir que hay un tipo de orden para recibir el Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo. Pero todo esto sucede para que nosotros veamos y relacionemos todo esto. La redención de Israel prometida en Isaías, y bueno, a lo largo de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Ageo y todos los profetas mayores y menores, se está cumpliendo de una forma que definitivamente nadie antes en la historia esperaba, porque primero no esperamos un Mesías sufriente que resucitara, que sería el Hijo de Dios encarnado y que iba a ascender al trono de los cielos. Eso no es algo que los discípulos estaban esperando ni siquiera ahorita. Tampoco esperábamos que el cumplimiento del pueblo de Israel iba a ser de una forma espiritual, primeramente, en unión a Jesús, siendo Él el verdadero Israel, y que eventualmente va a ser algo físico, cuando ya no veamos por el espejo, sino veamos cara a cara, ¿no? Cuando ya veamos la perfección, porque veremos a Jesús cara a cara. Ese momento llegará en su segunda venida.
Pero entre su primera y su segunda tenemos esta realidad que Pablo va a llamar el misterio de la iglesia, ¿no? Y es, judíos y gentiles van a ser un solo pueblo y cumplir de una forma completamente inesperada con un Mesías como esta vida en la que se unen gentiles y judíos, hacer un solo pueblo, ya no va a haber división, ya no va a haber mujer ni hombre, ya no va a haber judío ni griego, ya no va a haber esclavo ni libre, sino todos van a ser uno en Cristo. Eso es algo increíble. Y eso empieza acá. Y luego vamos a ver, porque la pregunta queda, ¿no? Si todo el pueblo de Dios debe recibir el Espíritu Santo, ¿por qué luego vamos a conocer gente que no ha recibido el Espíritu Santo? Eh, pero inicialmente podemos decir, históricamente hablando, el pueblo de Dios se completa acá, todos son miembros fieles de la vid, todos están rompiendo el patrón de rebeldía y obediencia que existía en una comunidad mixta en Israel, de creyentes y no creyentes. Ahora acá todos son creyentes. El que no era creyente y el que no hacía parte de ellos fue echado. Era predicho en las escrituras y Dios había escogido a alguien para reemplazarlo para así completar esta realidad que es la redención de Israel prometida en los profetas. Ya lo vimos en Isaías, aludido en la proclamación del Evangelio desde Jerusalén hasta los fines de la tierra. Acá lo vemos en los Salmos y en el gran sermón de Pentecostés lo vamos a ver a lo largo de muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y vamos a empezar a relacionar todo esto, porque cuando vamos al Antiguo Testamento vamos a ver esta realidad exactamente. El nuevo pacto es eso. Haré un nuevo pacto, no como lo hice anteriormente, no, porque ellos tienen un corazón de roca, sino esta vez voy a escribir mi ley en ustedes. Ezequiel 36 dice, les cambiaré el corazón de roca por un corazón de piedra. Isaías dice, la mujer estéril va a dar muchos hijos, o sea, hay muchas promesas respecto a lo que es esta nueva realidad en este nuevo pacto en el Mesías. Pero todas tienen algo en común y es que va a ser una comunidad no mixta, sino va a ser una comunidad completamente fiel. Y acá lo vemos. La comunidad del nuevo pacto es una comunidad completamente fiel. Ahora, hablando mixtamente en el sentido de que hay invisible y visible y no sabemos humanamente quién es verdaderamente regenerado, pero nadie debería hacerse miembro de una iglesia local que no dé al menos una evidencia inicial, no de una evidencia inicial de fruto, ¿sí? Obviamente la parábola del sembrador es bastante clara en eso, ¿no? Hay gente que da fruto pero se ahoga. Entonces, al menos tiene que dar fruto inicialmente y luego vamos a ver si realmente daba fruto de 100 por 1000 o si no lo daba. Pero no es simplemente una comunidad como en el Antiguo Testamento, que solo por nacer ahí yo era parte de la comunidad del nuevo pacto, del antiguo pacto, perdón. Porque así no va a ser ahora, hay que nacer del Espíritu. Hay que nacer del agua y del Espíritu para pertenecer a esta comunidad del pacto. No hay comunidad mixta porque no solo por tener hijos ya son miembros de la comunidad del pacto. Aquí yo veo esa distinción clara exactamente simplemente por todas las alusiones al nuevo pacto y a esta nueva realidad que está en contraste claro con el antiguo pacto. El nuevo pacto en todos los profetas mayores tiene un contraste bastante grande con el antiguo pacto y creo que el principal es que ya no son una comunidad mixta de creyentes y no creyentes, es una comunidad unificada en fe, todos creyentes por el Espíritu. Y eso es lo que vamos a ver en Efesios. Exactamente eso, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto cuando uno se lee Efesios y lee todo esto ya tiene mucho más sentido. Eh, porque acá está empezando, pero en Efesios ya lo vemos teológicamente expuesto, ¿no? Y eso sería. Aquí terminamos el capítulo 1 y empezaremos el capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo. ¿Qué significa la venida del Espíritu Santo? ¿Qué son las lenguas de fuego? ¿Qué estaban hablando? ¿Qué simboliza lo que sucedió en Pentecostés inicialmente? A la luz de nuevo del Antiguo Testamento. Porque todo lo que estamos viendo acá es simplemente
promesa y cumplimiento. Tal vez no como todo el mundo lo esperaba, pero definitivamente cumplimiento. En su mayoría, y vamos a ver en el sermón de Pedro, va a ser tipológico también. No, de nuevo, vamos a ver mucha interpretación teológica en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. No es literal, no es predicción, no es esto va a pasar en el futuro tal cual como yo le escribí a Isaías. Así no lo entendían los discípulos. Y si queremos entender la Biblia como ellos, para poder llegar a las conclusiones que ellos, tenemos que pensar mucho tipológicamente. Y bueno, eso lo aprenderemos a lo largo del libro de los Hechos porque lo utiliza muchísimo, muchísimo. Todo el Nuevo Testamento lo utiliza muchísimo, pero el libro de Hechos más que muchos otros libros del Nuevo Testamento. Mateo es otro ejemplo de uno que utiliza tipología mucho. Lucas, obviamente, Lucas escribió ambos volúmenes. Pablo habla mucho tipológicamente. Pero bueno, por ahora estamos en el libro de Hechos. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Oh, claro, profe, muchas gracias. Gracias por este análisis del primer capítulo de Hechos. Creo que nos va a tomar un tiempo a Ujú. analizar todo el libro, pero es muy provechoso, la verdad. Muchísimas gracias. Qué bueno, me alegra que todo esté claro. Igual estaré subiendo la grabación lo más pronto posible. Yo creo que para mañana ya la tengo lista. Gracias a todos. Si les sale una pregunta, me pueden escribir, me pueden enviar algún mensaje por WhatsApp o por otro lado. Y yo feliz de responderles. Y les estaré avisando eh, qué pasajes vamos a leer, porque eh, si nos tomó harto el primer capítulo, el segundo capítulo nos va a tomar el triple de tiempo. Porque si hay un pasaje que está lleno del Antiguo Testamento es el capítulo 2 y el capítulo 13, el capítulo 6. Y quiero mucho que intentemos ver la conexión que hacen los apóstoles mismos. No tanto la que yo pueda hacer teológicamente haciendo gimnasia exegética, sino intentando llegar a la intención del autor y del apóstol mismo. Tanto la intención de Lucas como la intención del apóstol en el uso del Antiguo Testamento es la única forma para mí de poder entender realmente eh, de qué se trata todo esto de la iglesia. Y eso es lo que aprenderemos en Hechos. Bueno, feliz fin de semana a todos, que estén muy bien. Vale, muchas gracias. Feliz noche. Todo un gusto, feliz noche.